Papá, queremos darte gracias por este nuevo día que tú nos das, un día pleno de tu amor, de tu poder. Tu palabra dice que en Jesucristo todo está sustentado, Señor, porque por Él, de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Podemos verte a ti, papá, podemos ver a Jesucristo, podemos percibir al Espíritu Santo desde ya en la creación, pero por tu gracia, al haber recibido a tu Hijo, también podemos percibirlo en nuestra propia vida, podemos percibirlo en las relaciones interpersonales que tú estás estableciendo desde que recibimos a tu Hijo creciendo, Señor, en la verdad espiritual. Podemos percibir que somos esencialmente seres espirituales creados por ti y que este cuerpo y esta alma se sujetan a ese espíritu, Señor. Queremos darte gracias por cada oportunidad que nos das de conocerte más, hoy una más, Señor, y de crecer juntos hasta la estatura del varón perfecto. Yo quiero dejar en tus manos, papá, lo que continuaremos viendo hoy, en este camino al cual tú nos has invitado al iniciar este año 2021 para disipular nuestra mente, para transformar nuestra mente y poder ser aptos a los propósitos que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor, y constantemente. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos viendo cómo disipular la mente. Disipular la mente es fundamental porque ya veíamos ahí un proceso, una secuencia de acontecimientos o de pasos también que nos van a permitir tomarnos firmemente del propósito de Dios para nuestra vida. Y eso comienza con lo que ocurre en nuestra mente, con los pensamientos, las palabras, los deseos que engendran acciones, esas acciones engendran hábitos, esos hábitos engendran un carácter y eso nos va a llevar a alcanzar el destino o el propósito en nuestra vida. Vamos a ver algunas ideas centrales en esta segunda parte de este tema que nos va a tomar algunos domingos, recordando algo e incorporando algunos nuevos elementos, porque hoy día vamos a enfatizar en algunos de ellos, particularmente en uno de esos 6 aspectos que veíamos la semana pasada. Recordemos el Salmo 19:14, que dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y obviamente esta palabra se puede y se debe aplicar a todo momento en el cual estamos con Dios conscientemente, sea estos días en que nos congregamos y estamos todos reunidos para encontrarnos juntos con el Señor, o sea en los momentos personales, en la oración, en el devocional, en algún momento que estamos alabándole, que pedimos su consejo, o en momentos relacionales como matrimonio, como familia, o cuando nos encontramos con otra persona que tiene una necesidad y nosotros aprovechamos esa circunstancia para declarar que hay un Dios y que ese Dios está ocupado también de esas necesidades. En esos momentos claramente mis palabras y mis pensamientos debieran ser aceptables para el Señor, y lo son, yo creo que lo son. Pero esta palabra es aplicable en todo momento. Porque en la medida que muchos momentos de nuestro día aparentemente no están en relación a Dios, porque estamos haciendo otra cosa, aparentemente digo, siempre estamos en relación con el Señor. Y por eso esto de que los pensamientos y las palabras que están en nosotros sean aceptables para Dios es algo que debiera ser siempre. Pero debemos reconocer que muchas veces nos desconectamos, nos apartamos un poco. Muchas veces esto se debe a que nos concentramos en lo que estamos haciendo y al concentrarnos en ello, a veces nos lleva a desconectarnos de saber y estar consciente de que Dios igual está en eso que estamos haciendo. Y entonces, dependiendo de las circunstancias, se cuelan en mí
pensamientos y palabras que no son tan aceptables para el Señor. Veíamos este ciclo de 6 aspectos, 6 pasos que los podemos tomar como semillas, cada una siendo cultivadas en nosotros. Prefiero utilizar esta palabra, me parece la más apropiada, especialmente por la frase de William James, ¿no? Dice, siembra y cosecharás. Y creo que es una buena imagen, porque si lo pensamos en torno a la imagen de la palabra de Dios como una semilla, que muchas veces la hemos utilizado, lo podemos aplicar en ese sentido, con ese entendimiento, esta secuencia de 6 pasos. Cuando se siembra una idea, un pensamiento, puede surgir entonces una palabra, un deseo. Se siembra una idea y se cosecha un deseo. Se siembra una palabra y se cosecha un deseo. Se siembra un deseo y se cosecha una acción. Se siembra una acción y se cosecha un hábito. Se siembra un hábito y se cosecha un carácter. Se siembra un carácter y se cosecha un destino. Pero sembrar para cosechar no es solo lanzar una semilla. Para que se pueda cosechar hay que cuidar esa semilla. Hay que regarla, hay que estar atento a las condiciones del clima, hay que saber si la tierra donde yo la coloqué es buena tierra, si no hay que preparar la tierra, hay que hacer todo lo que hace quien cultiva la tierra para que dé fruto. No es solo lanzar la semilla, como bien dice la parábola de las semillas, ¿no? Unas cayeron en un lugar, otras en otro, y según eso, dieron un fruto o no lo dieron. Por eso me parece buena esta imagen de sembrar y cosechar. La semana pasada yo les sugerí, les motivé que pudieran durante la semana reflexionar sobre esta imagen, de hecho la mandamos al WhatsApp, ¿no? Sobre los pasos, esos 6 pasos, sobre este proceso, cómo yo he vivido, cómo estoy viviendo este proceso, qué me ha pasado con ello, a qué me desafía. Dimos fundamento bíblico a cada uno de ellos con los versículos que están allí. Me gustaría saber si alguien, una persona, solo una, se motiva a compartir esta reflexión si es que la pudo hacer en la semana. No se aglomeren como en los malls en tiempo de cuarentena. Están experimentando lo que experimenta un profesor como yo o como Sebastián u otro cuando pide participar en una clase y viene este incómodo silencio. Bueno, quiero decir esto brevemente y no es para poner carga sobre nadie, pero ya que estamos hablando de hábitos y de transformar algunas cosas, he comprobado algo esta semana. ¿Recuerdan que les pedí también que contestaran una encuesta? Bueno, de la encuesta llegué a una conclusión, a una sola, porque hubo 2 respuestas ayer. Y la conclusión es que mi poder de convocatoria ha sido bastante bajo. Bueno, no podemos hacer mucho con esas 2 respuestas. Es importante que cuando hay una invitación a hacer estas cosas las puedan hacer porque no necesariamente lo vamos a tener que compartir el domingo siguiente, pero es parte del proceso de digerir lo que estamos, lo que el Señor nos está proveyendo. Y sí es bueno si es que nos animamos a compartir eso que hemos reflexionado, eso que hemos meditado, porque vamos a ser edificados todos. Y la idea de reunirnos como cuerpo es edificarnos mutuamente. Bueno, continuemos. Hoy día nos vamos a concentrar en los hábitos. Hoy día esencialmente vamos a hablar de hábitos. Pero entendamos que los hábitos son el 4.º movimiento, el 4.º paso, el 4.º momento de esta secuencia. Por lo tanto, los hábitos implican que ha habido una idea, se ha producido un deseo,
han habido acciones que generan ese hábito. Hoy día nos vamos a entrar en los hábitos, pero de algún modo vamos a referirnos también a estos 3 pasos, a estos 3 aspectos previos a tener un hábito. El hábito no va a resultar, no resulta de la nada, no aparece desde cero. El hábito aparece de la repetición de estos 3 aspectos anteriores. Y aunque no nos vamos a centrar en ello, están implicados entonces en lo que hoy día vamos a ver. Muy probablemente vamos a volver sobre algunos de estos otros aspectos en los siguientes domingos. Veamos la cita bíblica que estaba dada, si volvemos atrás, allí está, para hábitos, es Deuteronomio 6, 5 al 9, y allí dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es el resumen del Decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Recuerden, en el Nuevo Testamento se repite esto cuando le preguntan a Cristo cómo resumiría la ley. Ahora la ley en aquella época ha sido extendida a múltiples cosas, mucho más que los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, el Decálogo entregado a Moisés. Hay muchas cosas más. Los fariseos se han especializado en hacer mucho más complejo esto. Entonces le preguntan, bueno, ¿cómo resumirías la ley? Y Cristo recurre a la palabra de su Padre, aquí recogida en Deuteronomio 6, específicamente el versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y agrega a Cristo, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos que en realidad son uno solo. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otro momento, pero Cristo agrega en algún momento que Él no viene a anular la ley, sino que Él viene a cumplirla. Por eso la ley no queda anulada, sino que es superada por la obra de Cristo. ¿Cómo continúa Deuteronomio para que entendamos cómo estos versículos nos ilustran esto de los hábitos? Bueno, los hábitos para nosotros como cristianos tienen que estar fundados en términos de cuál es la base sólida, y fundamentados, ahora en términos de entendimiento. La fundación es la base de la edificación, pero el fundamento es también la capacidad de explicar, de entender por qué. No es un acto irracional el hábito de un cristiano. No es solo el resultado de una repetición, es el resultado de un buen fundamento, de un sólido fundamento, con comprensión, con entendimiento. Y esas 2 cosas están en este versículo 5. Eso lo da solo Dios. Bueno, ¿qué dicen los versículos siguientes? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Un hábito fundamental para nosotros es conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. En múltiples formas, pero la más clara, la más sencilla, es la Biblia, que contiene su palabra. Su palabra en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y su palabra en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Pero aquí se nos demanda, se nos indica fervientemente, fervorosamente, que esa palabra no solo debe ser conocida, sino que debe estar grabada, ¿no? Y que es un mandamiento al cual no estamos obligados coercitivamente, dictatorialmente, sino que un mandamiento que debiéramos obedecer por decisión propia, porque somos libres para decidir y escoger hacerlo. La palabra de Dios dice: hoy he puesto delante de ti 2 caminos, el bien y el mal, bendición y maldición. Y no es que Dios nos maldiga, es que ese es el resultado de ciertas decisiones. Y se nos pide aquí que esa palabra esté grabada. Y me llama la atención que la recomendación sea que esté grabada en nuestro corazón. ¿Por qué será en nuestro corazón?, me preguntaba. Y creo que tiene que ver con tantas veces que se menciona en la Escritura, en la Biblia, el corazón como algo que hay que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
¿Por qué? Porque el corazón tiende a ser perverso y engañoso. Por eso el corazón debe ser transformado. El corazón representa nuestras emociones, esa parte del alma que es como un seguro que salta automático muchas veces como reacción ante lo que nos ocurre. Cuando nuestras emociones no están bajo el dominio propio, es lo primero que salta. Muchas veces nuestras ideas, que las ubicamos en el ámbito de la mente, nuestras ideas muchas veces son gatilladas por el corazón, por sentimientos, por emociones. Por eso se nos recomienda que la palabra sea grabada en nuestro corazón. Eso requiere de un hábito. Y se refuerza esto diciendo, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Un hábito también debiera ser enseñar la palabra. Y enseñar la palabra no necesariamente significa hacer una especie de clase sobre la Biblia, sino que los profesores sabemos que una de las principales maneras en que enseñamos es modelando. O sea, lo que se ve de lo que uno hace. Es una manera ineludible de enseñar a otro algo. Muchas veces no es la materia que estamos enseñando, sino que son cosas más fundamentales que tienen que ver con el ser. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, no es un conjunto de contenidos, de información, sino que es la esencia de quiénes somos llamados a ser. Por eso inculcar la palabra a los hijos tiene que ver con lo que mostramos, también con lo que hablamos, también con lo que vemos y leemos como ejemplo para ellos y en conjunto con ellos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esto nos habla de algo continuo, de algo que es constante. Nos habla de algo que se repite, que persiste. Para generar un hábito se requiere de repetición, de persistencia, de continuidad. No se forma un hábito una que otra vez haciendo algo, de manera inconstante. Como dice la palabra de Dios allí en Santiago, el hombre inconstante no tiene caminos seguros. Un día está bien, otro está mal. Un día está alegre, otro día está triste. Un día está eufórico, otro día está deprimido. No debe ser inconstante un proceso que apunta a transformar o adquirir hábitos. Nos resulta, sencillamente no surge un hábito, no vamos a cosechar un hábito si no hay constancia. El versículo 8 dice, átala a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Esto refuerza lo que decía antes. Esto de enseñar, estos hábitos, se hacen un hábito cuando son visibles para los demás con nuestra sola presencia. ¿Por qué? Porque un hábito es algo que ya se hace parte de nosotros. Bueno, lamentablemente hay malos hábitos también que se hacen parte de nosotros y a veces se vuelven excusa. Es que yo soy así, no puedo ser de otra manera. Claro, hubo algo que se hizo parte de mí, pero no es bueno que sea parte de mí. Y es una excusa decir, es que yo no puedo. Ya veremos qué hacer con las excusas para transformar malos hábitos o qué hacer con las excusas cuando nos cuesta adquirir nuevos hábitos. El versículo 9 dice, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Necesitamos ayuda a memoria, necesitamos tener algo que nos indique recordar hacia dónde vamos en esto de fortalecer hábitos, adquirir hábitos, transformar hábitos o sacar hábitos que no son buenos de nuestra vida. ¿Y qué mejor recuerdo que papelitos, por ejemplo, pegados en distintos lugares con alguna palabra de Dios que sea significativa para lo que yo quiero lograr, ese hábito que quiero transformar, ese hábito que quiero adquirir, ese hábito que quiero sacar de mi vida, para que me recuerde esa palabra un fundamento sólido para ese proceso
de transformación en mi vida. Es hermoso que esta palabra de Deuteronomio 6, 5 al 9 esté vinculada a dos versículos que son Deuteronomio 6, 4 y 5, conocidos como el Shema, la declaración de fe de Israel, el pueblo elegido de Dios. El Shema dice en su versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo comienza el Shema? Con escucha. Escucha no es solo oír. Escucha es prestar atención, poder tener concentración, entender y aplicar. Pues cuando dice ama al Señor, es haz algo. Amar es un verbo, significa una acción. Y dice con todo tu corazón, sí, porque ese puede ser el principal obstáculo. ¿Cómo amar como Dios quiere que amemos y no se transforma nuestro corazón? Pero también con toda el alma, aquella que debe ser transformada en esta vida, redimida por el proceso de transformación que solo Dios puede hacer a través del Espíritu Santo por la obra de Cristo en nuestra vida. Escucha. Hace bastante tiempo mostramos en una prédica lo difícil que hoy es escuchar, por ejemplo, la naturaleza. Nosotros somos privilegiados. Hoy día estamos aquí domingo en Los Pinos y se oyen los pajaritos, no hay ruido de vehículos, probablemente porque no cualquiera puede transitar en esta fase 2. ¿Eh? Parte buena, digamos, de esta pandemia. Un poco se ha recuperado la naturaleza, pero en tiempos normales es muy difícil salir a la calle y oír a la naturaleza. Hay mucho ruido hoy día en el mundo para poder prestar atención, incluso a lo que nos dice el otro. Por eso es importante escuchar. Estamos hablando de los hábitos y estos versículos que sean una guía si nos disponemos a trabajar los hábitos en nuestra vida. Quiero que veamos algo de la relación de los hábitos con el cerebro. Tenemos un cuerpo. Este cuerpo no va a ir a la otra vida, pero debemos administrar bien este cuerpo porque espíritu, alma y cuerpo están unidos en el diseño de Dios. Y por eso es que los científicos han ido descubriendo que muchas de las cosas que nos pasan en los pensamientos, en las emociones, en el funcionamiento del cuerpo, tienen que ver con los procesos que ocurren en el cerebro. Y cosas que los científicos antes pensaban que no ocurrían, ahora van descubriendo que sí. En ese conocimiento que Dios lo tiene pleno, pero nosotros vamos descubriendo progresivamente por su gracia. Hoy día sabemos que las sustancias que operan en el cuerpo y que tienen que ver con el cerebro afectan cómo entendemos y cómo sentimos las cosas. Vamos a ver un video. Al cerebro le gusta funcionar con patrones o modelos predecibles que se repiten. Y no le gusta nada hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cualquier acción novedosa consume mucha energía mental y corporal. Y el cerebro siempre va a cuestionar ese gasto energético y se va a resistir porque prefiere ahorrar esa energía. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando aprendes a conducir un vehículo, inicialmente gastas mucha energía mental. ¿Qué es la energía mental? Atención. Tienes que concentrarte y observar con mucho esfuerzo, ¿verdad? Multitud de elementos novedosos que el cerebro todavía no conoce, así que el gasto energético es tremendo. Y corporalmente también gastas mucha energía, porque tienes que ejecutar acciones físicas que nunca antes habías hecho. La coordinación de los pedales, la caja de cambios, el manejo del volante, intermitentes. Tu cerebro nota este tremendo gasto energético y dice, un momento, tú antes no gastabas tanta energía, pero de repente estás haciendo esa cosa nueva que gasta demasiado. Menudo desperdicio. Así que inicia un protocolo de resistencia porque no quiere que gastes toda esa energía. Lo que quiere es lo contrario, conservarla. Y así te sucede con todo. Tu cerebro no quiere que incorpores nuevas acciones. Quiere que tengas unos pocos hábitos y patrones que aseguren tu supervivencia con el mínimo gasto energético y que te mantengas ahí, sin cambios. Nada de hacer cosas nuevas. Haz lo mismo de siempre, lo que te ha mantenido con vida. Da igual que a ti tus patrones no te gusten, aunque a ti no te agraden o te parezcan insuficientes para vivir con mayor salud, alegría y equilibrio,
para tu cerebro son perfectos porque te han mantenido con vida. Aquí estás viendo este vídeo. Y de eso se trata para tu cerebro, de sobrevivir, ni más ni menos. Así que tu cerebro no comprende a dónde quieres llegar con esa nueva cosa que ahora estás haciendo, ese ejercicio, o esa dieta, o esa rutina de meditación. ¿Para qué haces esto ahora si no lo necesitas para sobrevivir? Mejor sigue haciendo lo de siempre, lo que te ha mantenido con vida, y no malgastes tu energía en cosas nuevas. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Las resistencias son normales y ya sabes por qué. Pero ¿cómo exactamente se resiste tu cerebro? Bueno, pues para evitar que hagas todo eso que considera un desperdicio energético, usa un truco infalible: los pensamientos evasivos. ¿Qué son los pensamientos evasivos? Todos esos pensamientos que te alejan de ejecutar esa nueva acción. ¿Y sabes cuáles son los pensamientos evasivos favoritos del cerebro? Las excusas y pretextos. Son las trabas y resistencias por excelencia de tu cerebro. Una y otra vez las usa porque sabe que funcionan muy bien. Cada vez que te los presenta, logran disuadirte, que es lo que el cerebro quiere al fin y al cabo. Porque si no haces eso que dijiste que harías, no estás gastando esa energía que tu cerebro quiere conservar. No tengo ganas, no me apetece, no me siento bien, hoy no estoy de humor, el lunes ya regreso, el mes que viene me pongo con ello, hace mucho frío. Tu cerebro sabe que tus excusas no suenan a excusa en absoluto, sino que cuando aparecen suenan a motivos lógicos, razonables y convincentes que cumplen con su cometido, que no es otro que detenerte. Ahora bien, ¿qué sucede si tú no te dejas doblegar por las excusas y actúas por mucho que tu cerebro te presente 1001 pretextos muy convincentes? Bueno, pues lo que sucede es que a base de repetición, el cerebro se rinde. Dice, mira, yo estoy haciendo todo lo que puedo para detenerte y lo hago por tu bien, porque no nos conviene gastar tanta energía, pero tú no me haces caso. Ahí sigues, haciendo cada día eso que yo no quiero que hagas. ¿Sabes qué? Como mis resistencias no están funcionando, voy a activar el plan B. Voy a automatizar esas nuevas acciones. Voy a convertirlas en un hábito. Así ya no gastamos tanta energía. ¿Y sabes qué es lo primero que el cerebro automatiza? La atención, la energía mental. Si ya no tienes que hacer un esfuerzo de atención a la hora de ejecutar la acción, ya no vas a gastar energía mental. Por eso ya no te cuesta nada conducir tu vehículo. Sigues prestándole atención a las mismas cosas de siempre, pero sucede por sí mismo, automáticamente, sin esfuerzo. Lo que antes exigía un tremendo esfuerzo mental de concentración y observación, ahora pasa como si nada. ¿Por qué? Porque ahora es inconsciente, es habitual. El cerebro formó el hábito para conservar esa energía. Pero esto no hubiera sido posible si te hubieras dejado convencer por las excusas que aparecían en tu cabeza. Fue gracias a tu acción consistente que formaste el hábito. Supiste sobreponerte a esa incomodidad inicial y seguiste adelante a pesar de las dificultades. Así que este es el primer consejo infalible para crear cualquier hábito: la persistencia. Tienes que persistir. Ya sé que esto puede sonar a algo obvio, pero es que es así. Vemos pues que el cerebro es nuestro principal enemigo para cambiar los hábitos. Lo hace por una razón muy sencilla. Considera que toda nuevo aprendizaje es una pérdida de energía, porque él supone de que lo que ya tenemos es suficiente. Entonces, ¿para qué agregar algo nuevo? Si significa un esfuerzo. Y se activa entonces inmediatamente lo que se nos describe en el video, la primera estrategia, que es la resistencia al hábito, que es donde generalmente nos quedamos todos. Resistimos que se genere ese hábito y, bueno, lo hace nuestro cerebro. Ahora podemos entenderlo. Recuerden que hemos dicho que el principal enemigo para la transformación de nuestra alma somos nosotros mismos. Aquí podemos entenderlo a nivel de funcionamiento del cerebro, de funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, quiero darles 3 consejos sobre cómo desarrollar nuevos hábitos, a partir de que ahora sabemos que hay un mecanismo innato en nuestro cerebro que dificulta adquirir nuevos hábitos. Lo primero ya estaba dicho allí, ¿no? Es persistir. Persistir, lo hemos repetido, ¿no? Un hábito se genera, se cosecha un hábito cuando yo hago repetidas veces algo. Tengo que repetir.
pero de manera sistemática. Dos pequeños consejos para persistir. Primero, establecer un patrón de tiempo. Por ejemplo, si yo decido comenzar mi día con Dios, que sea comenzar. Entonces, que sea al inicio, antes que cualquier otra cosa. Antes de ducharme, antes de tomar desayuno. O, bueno, puede ser que yo decida que primero me voy a duchar, después voy a tener ese tiempo y después voy a tomar desayuno. Pero el momento que sea siempre en ese momento. No que un día sea primero, que otro día sea después de esas dos cosas, otro día es entre medio de ducharme y de tomar desayuno, y entonces ya mi cerebro no va a recibir una señal clara, una señal precisa. Debe haber un patrón de tiempo. Si voy a orar, que sea en la mañana o que sea en la tarde, y no un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día al mediodía. Un patrón de tiempo. Para ayudarme a persistir, también es bueno establecer un mismo lugar. Lo voy a hacer en ese lugar, en esa habitación, en ese lugar, que es un lugar apropiado, un lugar que me ayude a hacerlo, un lugar que tenga las condiciones para eso que yo quiero hacer. Entonces, para persistir, dos pequeños consejos además: definir un tiempo, un momento para ello, y definir un lugar. Segundo consejo para desarrollar nuevos hábitos: conoce tus excusas. Eso que va a activar el cerebro, ¿no? Para la resistencia. Conoce tus excusas. Hay muchas que son generales para todos nosotros. Estoy cansado, no tengo ganas, tengo hambre, no sé, me duele la cabeza. Pero puede haber también excusas particulares tuyas. Cuando intentes hacer algo nuevo, empieza a reconocer cuáles son esas excusas que vienen a ti. Pequeño consejo para este segundo consejo: haz una lista de tus excusas. Hazla en papel, anótala y pégala en el lugar ese donde vas a desarrollar ese hábito. ¿Cuáles son tus excusas? Haz esa lista de excusas. Date un tiempo primero para reconocerlas y anotarlas. Y segundo pequeño consejo para este consejo: hazte consciente de ellas. Bueno, si las anotas en una lista y las revisas cada vez, y ahora te separas, cuando venga esa excusa a tu mente, a tu corazón, ahora la ves en la lista y te analizas como si te estuvieras viendo de afuera. Esto me está ocurriendo. Te haces consciente de eso que te ocurre. A eso que era automático antes, ahora será consciente para ti. Y podrás entonces resistir esa excusa. Porque ahora sabes que es una excusa. ¿Y una excusa para qué? Para no hacer lo que te propusiste hacer. Tercer consejo para desarrollar un nuevo hábito: disciplina. Disciplina sería el resultado de persistir y de saber que las excusas son solo excusas. La disciplina no es motivación, la disciplina no es tener ganas. La disciplina es una decisión, está principalmente en la voluntad, en esa parte de tu alma, y actúa sobre tu mente y sobre tu corazón. La disciplina se podría resumir en: hazlo. Yo mismo me digo a mí mismo: hazlo. Es que no lo entiendo, hazlo. Es que no quiero, hazlo. Es una mente disciplinada. Tal como Dios le dijo a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente. Podemos revisar Josué 1, 6 al 9 y fundamentar entonces cómo enfrentar la dificultad para desarrollar nuevos hábitos, para transformar hábitos que deben ser transformados y también para cambiar hábitos que no es bueno que tengamos. Los hábitos en la Escritura. El Salmo 119, versículo 44, voy a utilizar aquí la versión, la Biblia de las Américas, dice: y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Guardaré continuamente. Aquí está eso de persistir, de ser sistemático, ¿no? Y guardar tiene que ver
primero con el corazón, pero también con recordar, con reconocer, con cuidar, con cultivar. Es un proceso que requiere atención, que requiere que nos involucremos en esto de los hábitos. El Salmo 119, versículo 56, agrega: esto se ha hecho parte de mí. ¿Qué es lo que se ha hecho parte de mí? Guardar tus preceptos. Ah, pero guardar no es solo recordar, no es solo entender. Guardar tus preceptos es hacer. Recuerden, estamos hablando de hábitos, y un hábito no es suficiente con solo tener una idea. Un hábito no se forma con solo tener un deseo. Requiere una acción. Guardar es hacer. No es suficiente que oigan mis palabras, sino que también las hagan. Dijo varias veces Jesús, de una o de otra manera. Guardar entonces es hacer, pero hacer repetidas veces hasta que se vuelva un hábito. Entonces, cuando se hace un hábito, esto se ha hecho parte de mí. Yo soy parte de esto y esto es parte de mí. Tiene que ver con quién soy. Por eso, la palabra de Dios no habla de conocimiento, de información. La palabra de Dios habla de quiénes somos, a qué somos llamados a ser. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Adquirir hábitos como los que Dios quiere que adquiramos requiere esencialmente de una nueva capacidad de amor. Los hábitos son comportamientos, son acciones que se van a ver cuando yo interactúo con otros. Lo que hago con los demás realmente habla de mi carácter. No solo lo que está en mi fuero interno, sino lo que es visible, lo que es percibible por los demás, lo que afecta a los ambientes, para bien o para mal, va a hablar de mi carácter. Y eso tiene que ver con el amor. Cuando se nos habla de los dones espirituales, el mayor de ellos tiene que ver con el amor. Cuando se habla de los frutos del Espíritu, uno fundamental es el amor. Pero para ello hay que perseverar, hay que ser constante en este proceso de transformación. Y fíjense, Cristo también perseveró. Él luchó como nosotros. Recuerden que es Dios encarnado, hecho hombre. Fue tentado en todo. Él conoce las tentaciones. Hubo cosas que hubiera preferido no hacer, pero se sujetó a la voluntad de Dios y las hizo. Y con eso nos bendijo enormemente y para siempre. Por eso Él perseveró y se nos llama a perseverar. Esfuérzate y sé valiente. Dios agrega y le dice a Josué, yo estaré contigo, pero tú tienes que hacer algo, tienes que esforzarte y ser valiente. Filipenses 3, versículos 13 y 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Muchas veces hemos tomado este versículo. Pablo, el gran Pablo, totalmente transformado, fundador de muchas iglesias, que las pastoreaba, que las corregía, que las edificaba. Un hombre grande de Dios declara aquí que él no piensa que lo haya logrado ya. O sea, él reconoce que está en proceso, que aún está siendo trabajado por el Espíritu Santo. Aún está en la carrera por alcanzar la meta. Aún está siendo trabajado para alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero dice, a pesar de que no lo he logrado aún, no pienso que aún lo haya logrado, no he llegado todavía a la meta, una cosa hago, olvido lo de atrás y me esfuerzo para alcanzar lo de adelante. Y agrega, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En otra versión dice, sigo y prosigo.
O sea, fue constante. No hay manera de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si no somos constantes. Por su gracia nos dio lo fundamental y ya está hecho completo. Fueron perdonados nuestros pecados, tenemos vida eterna y somos parte de su familia. Pero Él quiere transformar nuestra alma y nuestra alma no va a ser transformada si no ejercemos nuestra voluntad y persistimos y nos disponemos a ese proceso de transformación. Hoy, en estos domingos, Dios nos está llevando a reconocer la necesidad de disipular nuestra mente y de transformar nuestra mente, porque eso afecta toda nuestra vida. Al que venciere, eso también nos habla de persistir, de perseverar, de sostenerse, como decía Pablo. Al que venciere está al final de toda la Escritura y al inicio del libro de Revelaciones, en el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Recuerden, el 7 es el número de la perfección de Dios. 7 veces se dice al que venciere. Al que venciere, en el primer mensaje en Apocalipsis 2:7, tendrá un fruto. Al que venciere tendrá el árbol de la vida eterna, ese que ya estaba en el jardín del Edén, al cual no se le prohibió a Adán y Eva que comieran de él. En cambio, ellos decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al que venciere se le dará que no habrá para él segunda muerte, la vida eterna. Al que venciere se nos dará el alimento para el espíritu, el alimento que proviene de Dios, el maná escondido. Ya no necesitaremos sustentarnos en nuestro espíritu con esfuerzo como lo hacemos hoy, porque ese alimento estará allí disponible para nosotros al alcance de la mano. Al que venciere se le dará autoridad sobre las naciones, porque gobernaremos con Cristo 1000 años en esta tierra y luego la eternidad. Al que venciere se le dará vestiduras blancas, seremos totalmente santificados y purificados, y estaremos inscritos en el libro de la vida eterna, la vida plena y abundante que se nos prometió. Al que venciere se le hará columna en el templo de Dios. O sea, seremos parte estructural de la edificación de Dios. No seremos una decoración ni una visita. Seremos parte del edificio de Dios para la eternidad. Al que venciere se le concederá sentarse con Cristo en su trono. Grandes promesas estas, ¿no? Amén. Si no tenías una motivación para esas pequeñas cosas que necesitamos hacer en la vida, cambiar y adquirir hábitos, acá tenemos una poderosa motivación. ¿Cómo no alimentar nuestra mente? Discipular la mente no solo es saber lo que corresponde, el fundamento, entender cómo están articulados lo espiritual, el alma, donde está la mente y los sentimientos y la voluntad, y también el cuerpo, como vimos cuando aprendimos algo sobre el cerebro y los hábitos. No solo tiene que saber con lo que es, sino que también tiene que ver con saber lo que no es bueno. ¿Cómo no alimentar nuestra mente? Proverbios 4, 25 al 27 puede ser un versículo que nos aclare parte de ello, ¿no? Allí dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Y no estamos hablando del televisor, ni de la pantalla del computador. En realidad lo que está delante es lo que Dios tiene para ti delante, lo que es el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que hay que ver. Hay que tener la vista fija en eso. A veces hay cosas que se nos interponen en la mirada, en eso que es el propósito, que está más allá, pero no está lejos. La semana pasada veíamos ese versículo que dice: no está tan alto como en el cielo para que no lo alcances, ni tan lejos como el otro lado del océano para que no puedas llegar a él. Está cerca. La voluntad de Dios está cerca. ¿Dónde está? En la palabra. ¿Y la palabra dónde está? En tu corazón. Recuerda, se nos mandaba guardarla en el corazón. Allí debe estar la palabra, disponible y cercana a nosotros. Por eso
La mirada no debe ser entorpecida por cosas que se nos atraviesan frente a los ojos. El versículo 26 agrega, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Y el 27, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Basados en estos versículos, una recomendación para todos nosotros. Cuidemos con qué estamos alimentando nuestra mente. 2 Corintios 11, versículo 3, dice, pero me temo que, Pablo le habla a la iglesia de Corinto, la que él fundó, y a la que edificó, a la que enseñó, ahora desde prisión en Roma le escribe y les dice, algo pasó que ustedes prestaron atención a cosas erradas. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. No le está hablando a no creyentes, no le está hablando a gente que no conoce a Dios. Es una de las iglesias que él fundó. Creyeron y se convirtieron, pero algo ha pasado. Le han dado lugar a cosas que no corresponden. En general estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Allí dice, los pensamientos de ustedes fueron desviados. En la Biblia de las Américas dice, sus mentes fueron desviadas. Y en la Reina Valera dice, sus sentidos fueron desviados. ¿Cómo puede ser desviada nuestra mente, o confundida, o mal alimentada, y por tanto también nuestros pensamientos? A través de los sentidos. Lo que vemos y lo que oímos. Que después, si es repetido, se va a convertir en un hábito, ciertas cosas que vemos, ciertas cosas que oímos, y que van a engendrar palabras, van a influir también nuestro modo de hablar. Y todo eso va a ir alimentando este proceso que cambia el sentido del destino, que cambia lo correcto del carácter y que permite que adquiramos hábitos que no son buenos hábitos. Colosenses 2:8 dice, cuídense de que nadie los cautive, nos atrape, nos seduzca, con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Esto tiene mucho que ver con lo que dice Romanos 12:2, que no nos hagamos a la forma, no nos acomodemos, no nos amoldemos a la cultura de nuestro siglo, sino que seamos transformados en nuestra mente. Dice, la filosofía humana que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es bueno distraerse para relajarse, pero no es bueno estar distraído ni ser distraído. Cuando estamos distraídos y nos volvemos distraídos, pueden colarse en nosotros principios de este mundo, incluso vestidos de buenas cosas. 2 Corintios 11, versículos 14 y 15a, dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Hoy necesitamos estar muy atentos, necesitamos poder entender, discernir y distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es bueno de lo que es malo. Pero muchas veces no es fácil distinguirlo. Y cuando no tenemos el hábito de estar atentos, pero de estar atentos fundamentados en la palabra de Dios, en una vida transformada por Dios, podemos aceptar cosas que no son aceptables. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren, el riesgo aquí es grande, no solo de ser confundidos, sino que incluso de llegar a renegar de lo que hemos creído, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta confusión puede hacernos deslizar hasta niveles
muy peligrosos. ¿Mediante qué? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, hay quienes elaboran información para que nuestra mente, a través de los sentidos, de la vista, del oído, sea la lectura o el mirar imágenes, se cuele allí mentiras. Pero ellos lo hacen con hipocresía porque los muestran como cosas buenas, lo disfrazan, lo envuelven en algo que sea atractivo, que sea deleitoso, que sea agradable, que parezca bueno. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué cosas debiéramos prestar atención? No son malas en sí mismas, pero si nosotros las consumimos sin atención, pueden ser muy peligrosas. Lo primero son las palabras y deseos que solo han entrado en nosotros de manera inconsciente, ¿eh? Cuando muchas veces nos dejamos llevar por un ambiente y empezamos a hablar como hablan otros. Y eso genera emociones, sentimientos en nosotros. Eso lo voy a dejar allí, no es el tema de hoy, pero es algo importante porque eso termina siendo el resultado de lo que vamos a ver. Cuando le damos lugar a lo que vamos a ver ahora, sin un filtro, sin cuidado, sin atención, van a empezar a tomar lugar en nosotros un lenguaje y eventualmente se van a engendrar unos deseos que no son buenos. Gabriela Mistral ya el año 54, muchos años atrás, dijo que la imagen es una super palabra. Y hoy la comunicación en el mundo, más que de palabras, está hecha de imágenes. Por eso se engendra un lenguaje en nosotros a partir de imágenes que vemos. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando del internet en los computadores, estamos hablando de los medios digitales en nuestros teléfonos, estamos hablando de las imágenes en la calle, de la publicidad y de muchas cosas que vemos, ¿no? La imagen nos educa, lamentablemente, porque muchas veces la imagen tiene otros propósitos que no son para edificación, que no son propósitos altos, son más bien propósitos de este mundo. Primera cosa con la cual tener cuidado, las redes sociales. Cuando vean por ahí RRSS, es eso, es la abreviatura de redes sociales. Estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram, de TikTok. Bueno, hay muchas más. Yo apenas utilizo 2 de ellas y cada vez menos. También estamos hablando del WhatsApp. Yo creo que todos usamos alguna o varias de esas. Tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que levantar filtros. Una cosa sobre la cual prestar atención, las redes sociales. Una segunda cosa, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, o nuevas tecnologías, las NTIC, como es el Internet, que lo coloqué aparte porque tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver ahora ya no con el consumo en las redes sociales, sino que con la producción de imágenes y contenido. El Internet y los medios digitales permiten editar, esto es, permiten intervenir y modificar las imágenes, las imágenes fijas, la fotografía, el audio y las imágenes en movimiento, el video. O sea, hoy vivimos una época en la cual si vemos una imagen, una fotografía, si vemos un video o si oímos un audio, no podemos estar seguros que eso es realmente lo que ocurrió, porque pueden ser manipulados digitalmente. Bueno, antes ya se podía manipular la fotografía, el audio, pero era más trabajoso, más difícil. Era difícil que no se notara. Ahora, con las tecnologías digitales, es muy sencillo manipular la información visual y audible y hacernos creer algo que no es. Debemos tener mucho cuidado y atención con los medios audiovisuales. Un gran poder lo tiene el cine y la televisión.
¿Qué nos ofrece el cine y la televisión? Y no voy a ser como algunos predicadores, no creo que sea necesario llegar a ese extremo de no ver cine ni televisión, pero sí al menos debemos tener filtros. Debemos tener filtros. Esta transformación de los hábitos, este cuidar con qué alimentamos la mente, hoy en concreto creo que Dios nos está llamando a cuidar cómo usamos las redes sociales, cómo usamos las nuevas tecnologías, cómo usamos la televisión, el cine, que sí puede ser un medio para edificarnos, que sí puede ser un medio para relajarnos, pero cuando lo hacemos con cuidado y con atención. El ojo, dice la palabra, es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Esto está en Mateo 6, 22, 23. Parecía un proverbio, ¿no? Parecía algo del Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo Testamento. Cristo sabía que muchas cosas que el ser humano acepta como buenas, lo hace porque es lo que ha visto, porque es lo que conoce, pero no por visto está bueno. Necesitamos filtros, necesitamos tener criterios para distinguir, para discernir lo bueno de lo malo. Quiero que veamos un fragmento de un video que nos va a hablar sobre esto de las redes sociales y de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Recuerden, TIC es tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo adquirimos conocimiento? Porque debemos estar atentos, debemos saber lo que ocurre en el mundo. No somos llamados a ser ignorantes. Dios quiere que estemos atentos y que seamos conscientes, que sepamos leer los tiempos que vivimos. Pero para eso debemos ser cuidadosos. Veamos qué es lo que nos dice este fragmento de video. Las redes sociales, antes de ver el video, ¿qué producen en nosotros? Nos hacen egocéntricos. Nos centran en lo que necesitamos, queremos y en proyectar una imagen de nosotros mismos centrada en nosotros mismos. Esto deberíamos confrontarlo con lo que nos dice Filipenses 2.3. Yo no voy a leer ahora estos versículos, quedan como tarea para que ustedes los puedan reflexionar. ¿Cómo contraatacar esta tendencia al egocentrismo que producen las redes sociales con lo que nos dice Filipenses 2.3? Lo segundo que producen las redes sociales cuando no somos conscientes, cuando ellas nos usan a nosotros y no nosotros a ellas, nos vuelve insensibles. Ya nos empieza a dar lo mismo algunas cosas. Hay tanto, dicen, de nuevo esto, que nos vuelve insensibles. Lo podemos contrarrestar con lo que nos indica 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo tercero que producen en nosotros las redes sociales? Cuando nos manejan a nosotros y no nosotros la usamos como una herramienta. Consumen tiempo. Y esto quizás es lo peor. Esto yo creo que va a estar muy claro para cada uno de nosotros. Consumen mucho tiempo. Y no solo consumen tiempo, nos desgastan, nos cansan, producen agotamiento. O sea, consumieron mucho tiempo y el tiempo que nos queda ya no lo podemos invertir con fuerza en algo. ¿Por qué? Estamos ahí como Margarita bostezando. No, aproveché la imagen, ¿ves? Cuando estamos mucho tiempo en redes sociales nos agotan. Contrarrestemos esto con el Salmo 90, 12. Y finalmente, las redes sociales producen cansancio. Contrarrestemos esto con lo que nos dice Jeremías 31, 25. Veamos ahora, ¿por qué las redes sociales no son inocuas? ¿Cuál es la intención de las redes sociales? Vivimos un mundo que está determinado, gobernado por un Dios. Bueno, sabemos que hay un Dios superior, que es Satanás, ¿no? Ese falso Dios que gobierna el mundo. Pero él ha puesto a otro Dios como intermediario muy eficiente, el dinero.
Por lo tanto, la mayor parte de lo que ocurre en el mundo tiene que ver con obtener lucro, con riqueza, con dinero, y eso implicaría poder, fama, placer, etcétera, ¿no? Entonces, podemos entender que muchas de las tecnologías, muchos de los medios, finalmente han sido puestos al servicio de negocios. Pero los negocios además se hacen más eficientes con conocimiento, información convertida en conocimiento, puesta al servicio de qué? De los propósitos del señor dinero. Hace un tiempo estaba en un bar. En otra mesa había una mujer con su hijo de unos 5 años. Ella estaba completamente capturada por su celular. Y mientras el nene la miraba, tal vez otro chico hubiera hecho lío para tratar de llamar su atención, pero este nene no. Esperó un buen rato, finalmente se paró de su silla, fue detrás de su mamá y empezó a acariciarle el pelo. Intentó convocarla con caricias durante varios minutos y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me invadió la pregunta: ¿cuántas veces habría estado yo en la misma situación sin siquiera darme cuenta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada 6 minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Creo que es bastante claro lo que nos comparte este expositor, ¿no? Podemos reconocer efectos más o menos presentes en nuestras vidas. Y realmente esto es un desafío, porque Dios quiere que sepamos leer el mundo, que podamos entenderlo. Y la manera de conocerlo es a través de los medios de información. Pero no podemos acceder a ellos así como así. Necesitamos tener filtros. Hoy vemos teorías de conspiración, nos cuesta mucho entender realmente qué significan los acontecimientos del mundo. Y hemos visto en estos últimos meses, a través de esta pandemia también, cómo la propia Iglesia se ha alineado con unas interpretaciones u otras. Pero nosotros no debemos alinearnos con ninguna interpretación si no es a partir de un discernimiento espiritual, para poder entender el tiempo que estamos viviendo.
¿Qué es lo que necesitamos para vivir lo que Dios nos invita a vivir en este tiempo? Un tiempo complejo, un tiempo demandante de nuestra atención. ¿Y qué es lo que hacen todos estos medios? Dificultar nuestra atención, dificultar adquirir hábitos, no solo hábitos cotidianos, hábitos normales, porque una cosa básica es que debemos cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que no es necesario entrar en aclarar este tema, ¿no? Como el cuerpo hoy día es un problema, las enfermedades abundan porque hay muchos hábitos insanos que ya se han instalado en nuestras vidas. Dios nos llama a administrar bien este cuerpo, aunque no va a ir a la eternidad, debemos administrarlo bien, porque es el hábitat, es la casa del Espíritu, es el templo del Espíritu, es el templo de Dios, es mediante el cual podemos manifestar a Dios en el mundo. Es un instrumento que no va a ir a la eternidad, pero debe ser bien cuidado. Entonces hay hábitos tan sencillos como alimentarse bien, dormir, que no tenemos muchas veces. También hay hábitos importantes para el alma, hábitos que nos permiten tener dominio propio de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, para que la voluntad esté alineada con los propósitos de Dios y no con la confusión que puede entrar en nuestra vida o determinado por las urgencias de las circunstancias, los problemas, determinando qué hacemos, y se nos va el tiempo solo resolviendo problemas. O se nos va el tiempo detrás de anhelos personales que no van a alimentar nada útil para la eternidad. Y, por supuesto, necesitamos hábitos espirituales. Pero hay cosas que nos dificultan esto. Y entiéndese bien, yo no estoy diciendo que no utilicemos las redes sociales, que no utilicemos las tecnologías, yo las uso. Pero he tenido que aprender en este tiempo a usarlas de otra manera. He tenido que aplicar filtros y también limitarme a mí mismo. Cuando este hombre dijo que desbloqueamos nuestras pantallas de celular 160 veces al día, no lo he medido ni lo voy a medir, pero lo creo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo dejé mi celular después de 5 minutos, para volver a verlo tengo que desbloquearlo. Y es muy probable que yo efectivamente hago eso muchas veces en el día. Hace un tiempo estaba en un bar. Tiene que ver en otra esto mesa con ese llamado de Deuteronomio, ¿no? Yo creo que Dios quiere que estemos atentos, pero primero atentos a que Él sigue siendo el mismo, que Él sigue teniendo control sobre todas las cosas, no solo los acontecimientos difíciles y confusos del mundo, que pueden ponerse más confusos, no lo sabemos, o pueden ponerse muy buenos los tiempos, pero la Biblia nos dice que los tiempos no van a ser buenos, aunque lo parezcan. Por eso debemos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir y a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Miren, les voy a dar un ejemplo. El otro día, mi sobrino pequeño, tiene 9 años, el Amaro, con 7 años, nos contó que quería ver Soul, bueno, la mamá en realidad, y no la habían podido ver porque era muy lenta la conexión, entonces que yo también la quería ver, me llamaba la atención, me parecía una bonita película sobre el alma, ¿no? Eso significa Soul en inglés, ¿no? Una buena animación de Disney, Pixar, y yo la había bajado, entonces se la pasé, me pareció que había hecho un buen acto, ¿no? Al compartirla a mi sobrino para que la pudieran ver, y la vieron. Y un día que vino a mi casa le dije, bueno, ahora la tenemos que ver juntos. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Ya, veámosla juntos. Yo, inocentemente, incautamente, me dejé seducir por un tráiler de la película en el cual no miré atentamente. Yo les quiero mostrar el tráiler y quizá ustedes van a ver de que es una película digna de ver. Interesante como para distraerse con un sobrino, o incluso yo la quería ver solo. ¿Pero qué? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Joe. Enseño música en una escuela. ¡Connie, con todo!
Hoy empezó como el mejor día de mi vida. Vuelve en la noche, tocamos a las 7. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Sabes lo que va a decir? ¡Joe Gardner! ¡Lo hice! ¡Conseguí el trabajo! Debe haber sido algo repentino. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡No termino aún! ¡No puede ser! ¿Esto es el cielo? No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí antes de irse. Ella es 22. ¡No quiero ir a la Tierra! No luches, 22. ¡No quiero! Escucha, sé todo lo que hay que saber sobre la Tierra y no quiero tener nada que ver con ella. Te estás perdiendo de lo bueno de la vida, como una pizza. ¿No puedo oler? Tampoco podemos saborear. Todo eso está en tu cuerpo. Sin olfato, sin gusto. O tacto. ¿Ves? Ok, ya entendí. ¡Wow! Es mi vida. ¿Vale la pena todo esto para vivir? ¿Sigues con vida? ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Ni loca! ¡Ahí estoy! ¿Qué estamos esperando? ¡Espera, no a mí! ¡Qué raro! ¿Qué es? 151,000 almas van al gran después todos los días. Y yo cuento cada una de ellas. Esta cuenta está mal. Parece una bonita película, ¿cierto? El gran antes, el gran después, las almas, el propósito en la vida. Y la verdad es que si no me hubiera topado buscando con un video de un cristiano que hace ver cómo hay un montón de conceptos errados sobre el alma, esotéricos, la transmigración de las almas, el desdoblamiento, la idea del propósito como una realización personal. Hay muchas ideas aquí que son conceptos que parecen buenos, que se asemejan a la verdad, pero no lo son. Son como ese versículo que dice que Satanás se viste como ángel de luz y que sus servidores como servidores de la justicia. La verdad es que sin haber visto ese video no me hubiera percatado. Debo reconocerlo. Estaba inconsciente de lo que implicaba esto y quizás a mí no me va a producir confusión. Perdón, yo tengo claro estos conceptos y no me iba a hacer deslizar por una conclusión peligrosa. Pero esto está destinado a los niños. Y los niños no tienen todavía formados esos conceptos. Y si yo mismo le entregué la oportunidad a mi sobrino para que lo viera, y le gustó, e incluso yo la quería ver con él sin este conocimiento previo, no iba a estar haciendo lo que debía hacer. Les cuento que ahora yo tengo la obligación de verla con él y ver cómo aclarar algunas cosas. Porque pueden entrar sutilmente estos conceptos y luego cuando se le enseñe lo verdadero, no va a poder o le va a costar distinguir qué es realmente verdadero y qué no lo es. Bien dice la Biblia en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Quise mostrar esto para ejemplificar que hay cosas que no están tan bien hechas que no nos damos cuenta. Yo no me di cuenta de lo que contienen. Pero realmente es importante que tengamos estos filtros y que estemos más atentos. Lo reconozco desde mi propio error. Y entonces les invito a que puedan estar atentos. A veces queremos hacer algo bueno. Yo quería proveerle una diversión buena, a mi modo de ver sana, a mi sobrino. Pero descubro esto. Debo estar más atento. Ahora, esto es sutil. Esto nos invita y nos demanda estar mejor capacitados para discernir.
No vamos a estar buscando videos de explicación en internet para cada película. No, deberíamos adquirir la capacidad de nuestra alma, encendernos las alarmas y allí nosotros discernir cuando hay mentira en algo. Esto es sutil, pero también hay cosas evidentes. Y voy a ir terminando con este ejemplo de algo evidente. Creo que muchos de nosotros consumíamos Netflix. Nosotros lo dejamos porque nos consumía mucho tiempo. Pero ahora cuando vino nuestro hijo quedó aquí una contraseña y estuvimos viendo algunas cosas. Pero yo las he dejado de ver. Victoria también. Porque nos hemos dado cuenta que de 10 cosas que vemos en Netflix, 8 contienen ideas, conceptos y principios falsos del mundo actual. Y se van colando y colando hasta que parezcan normales. Una de mis series favoritas, que era Star Trek Discovery, la podía ver aquí, pero finalmente me saturó. Me saturó cuando empezaron a entrar personajes y acontecimientos y relaciones que vienen a reforzar las ideas actuales, que van contra los principios de Dios, a mostrar conductas, a generar ansiedad en nosotros. Las series que están hechas para engancharnos, porque nunca concluyen, entonces tenemos que ver el capítulo siguiente para ver qué pasa, y que remueven nuestras emociones para arriba y para abajo. Entonces nos dejan totalmente dopados. Y lo digo literalmente, porque lo que mueven este tipo de productos, como las apps, las aplicaciones de teléfono, muchos juegos y otras aplicaciones digitales, es la dopamina. Hay dos sustancias que se activan en el cerebro que producen efectos sobre nuestra conducta. Y las redes sociales y los medios digitales y las pantallas producen una sobrecarga de dopamina, ¿no? Que es lo mismo que se produce con el consumo de ciertas drogas. Por eso se habla de estar dopado, ¿no? La cocaína, la anfetamina producen efectos muy similares a la adicción a estos medios. Por eso debemos estar atentos. Y finalmente nosotros decidimos dejarlo. No digo que esa sea la solución para todos, pero cada uno tiene que evaluar. Hay cosas entonces que, como les digo, que son sutiles, como esta película Soul, pero hay otras que son ya explícitas. A ese grado ha llegado el descaro en el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, esta serie, que pareciera ser una serie de ángeles, pero que en realidad es una serie sobre Lucifer. ¿Saben? Lucifer solía ser el ángel favorito de Dios. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Por dónde comienzo? Bueno, soy el diablo. Básicamente yo inventé los problemas paternales, inicié una guerra y fui desterrado para gobernar el infierno. Decidí que necesitaba unas vacaciones. Así que vine aquí, a Los Ángeles, que, déjenme decirles, no es ninguna ciudad de ángeles, y era exactamente lo que buscaba. Se ha solicitado tu regreso al inframundo. Recuérdale a papá que renuncié al infierno porque estaba cansado de ser parte de su drama. Compré un bar. He pasado un buen rato de fiesta con mi amiga demonio Maze y molestando a mi hermano de Nadiel. Eso era parte de la diversión. ¿Y tú, mi emplumado amigo? Vete al infierno. Pero luego algo inesperado pasó. Me involucré en un asesinato y ayudé a una detective de la policía de Los Ángeles a resolver el caso, la detective Chloe Decker. Le dije que era el diablo, pero no me creyó. Nunca lo hacen. Tengo la habilidad de sacar los deseos prohibidos de la gente. Ya entendí. El nombre, todo el asunto de Lucifer y el deseo es tu superpoder. Es más como un don de Dios. Y la detective tiene algo especial. Es la única humana que he conocido que es completamente inmune a mi encanto de amor. Yo jamás me acostaré contigo. Te haces la difícil, me gusta. Cuando el infierno se congele. ¿Me puedo encargar de eso? Sube al auto. Como sea. Con la ayuda de mi terapeuta, la doctora Linda,
Lo sé, está en Los Ángeles. Encontré un modo de seguir trabajando con la detective y con el imbécil de su ex esposo, Dan, y con una encantadora científica forense, la señorita López. Ya ves, Sensei, supérenlo de una buena vez. En los últimos 2 años han pasado muchas cosas. ¿Me obligarás a vivir como Charlotte Richards? ¡Acéptalo, madre! Maze se volvió cazarrecompensas. Estaba aburrida y no tenía nada que hacer. Amenadiel perdió sus alas y luego las recuperó y llevó a una buena amiga nuestra al cielo. Pero sé lo que están pensando. ¿La detective al fin se dio cuenta de que está locamente enamorada de mí? Bueno, creo que casi lo hace. Y luego vio mi verdadero rostro. La prueba de que realmente soy el diablo. Así que busquen un trago, lo necesitarán. La diversión apenas comienza. No hay escapatoria. Esta serie está por empezar su temporada número 6. Muchas de las series de Netflix no pasaron su temporada número 2. Y está dentro de las 10 series más vistas en Chile el año 2020. La historia, no solo porque hable del diablo, sino que cómo presenta al diablo, cómo presenta varias confusiones. Para los que estamos bien formados en el conocimiento de Dios, quizás no nos va a hacer daño y no sería algo atractivo para nosotros. Pero a los que no conocen, les presenta una historia que hace más difícil presentar la verdad del Evangelio. O sea, esto extiende la oscuridad, la mentira y la confusión sobre el mundo y dificulta la tarea de expandir el Evangelio y el reino de Dios. Y si es una de las 10 series más vistas en Chile y que va además ya en su 6ª temporada, significa que ha estado siendo vista durante bastante tiempo. Las temporadas suelen ser una cada año, entonces diríamos ya son 5 años viendo constantemente, capítulo tras capítulo, una serie de mentiras que van transformando el entendimiento verdadero de las cosas. Por eso necesitamos transformar nuestro entendimiento, necesitamos disipular nuestra alma, Hebreos y nuestra mente. Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. No sé si Dios nos llame algún día a ver alguna de estas cosas para poder aclarar la mente de alguien al cual Dios nos presente para entregarle la verdad del Evangelio, pero haya sido oscurecido con este tipo de información tan penetrante, tan seductora, ¿no? He visto por ahí algunos Facebook de cristianos, especialmente cristianas, que colocan alguna foto del actor por lo atractivo que es, ¿no? Y así poco a poco vamos dejando que se cuelen sentimientos o pensamientos que no debieran estar, porque la verdad es que pueden confundir sobre todo a otros. Voy a solo enunciar esto. Pensé que podía ser así y que esta parte del tema de los hábitos quedara para el próximo domingo, pero sí quiero enunciarla. Hasta aquí vimos qué son los hábitos. Hasta aquí vimos cómo hay mecanismos, incluso a nivel físico del cerebro, que dificultan adquirir nuevos hábitos. Pero también hemos establecido la necesidad de adquirir nuevos hábitos, de transformar algunos de nuestros hábitos y de sacar algunos también. Por eso es importante que puedan meditar sobre esos consejos y los aspectos que hemos visto también sobre cómo no alimentar nuestra mente con información que va a dificultar adquirir esos hábitos, porque confunde nuestra mente, porque dificulta ordenarla para este proceso de adquirir nuevos hábitos, especialmente los hábitos espirituales. El próximo domingo vamos a conocer, pueden haber muchos otros, pero creo que estos son fundamentales, 7 hábitos espirituales que necesitamos cultivar.
Y entonces podremos reconocer cómo algunas de las cosas que hemos visto este domingo puedan dificultar que estemos en condiciones para desarrollar esos hábitos. Y entonces será importante limpiar el terreno, ¿no? Ordenar la casa, tener una tierra fértil para sembrar esos nuevos hábitos. Quizá algunos de estos hábitos espirituales los tengamos y habrá que fortalecerlos. Quizás otros no lo tenemos y tengamos que adquirirlos. Yo les invito entonces a que puedan meditar lo que vimos el domingo pasado, lo que hemos visto este domingo, para que cuando abordemos estos 7 hábitos espirituales caigan en tierra fértil. Y también les invito a que puedan desarrollar una mente atenta, una capacidad de concentración. Ya vimos que hay cosas que nos roban la concentración. No es un problema tuyo solamente, es un problema de todos en este tiempo. Probablemente hagamos una invitación a un ayuno de dopamina, ya lo vamos a explicar, ¿no? Ganar concentración, ¿para qué? Para que podamos distinguir qué estamos viendo y oyendo que puede no ser nutritivo para nuestro espíritu, que puede no ser nutritivo para nuestra alma. Y que Dios nos pueda guiar. No estamos en una campaña de censura de medios o de plataformas, sino que podamos hacer un buen uso de ellas. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor, por tu provisión. Creemos que tú sabes mucho mejor que nosotros qué necesitamos en este tiempo. Y yo confío, Señor, que si tú nos estás llevando a este tema de discipular nuestra mente, es porque necesitamos discipular nuestra mente para los tiempos que estamos viviendo, por lo que ya estamos viendo y por lo que irá a ocurrir. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir este 2021, pero tú sí lo sabes. Amén. Y tú eres fiel. Tú nos entregas antes lo que necesitamos. Necesitamos una mente discipulada para tener discernimiento, para caminar con claridad en el mundo que nos ha tocado vivir. Te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.